Hola, hola, amados hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Hoy día le toca al Ministerio de Niños traer la reflexión para guerreros de oración, así que vamos a orar, ¿sí? Cerramos nuestros ojos, disponemos nuestro corazón. Amado Señor, Jehová de los ejércitos, gracias por este día, por esta ocasión, para poder interceder los unos por los otros. Te rogamos hoy, mi Señor, que nos des nuestro alimento espiritual. Ayúdanos, por favor, a comprender, a meditar en tu palabra y a regocijarnos en ella. Nútrenos, mi Señor, con la sabiduría de lo alto. Úsame para poder transmitir lo que quieres decir, para hablar acerca de lo maravillosa que es la adoración hacia ti. Guíanos hoy, dispón nuestros corazones para el aprendizaje, por favor, y que cada semilla implantada permanezca en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Toma control, Señor. A ver, hermanos, la reflexión del día de hoy se llama La adoración nos da fuerzas para la batalla. Es un nombre muy largo, pero va orientado a lo que mencionaba el pastor en la prédica. Está basado, de hecho, en el tercer punto que mencionó. Cómo la adoración nos fortalece, hermanos. Es algo que ni siquiera uno podría alcanzar a describir en palabras. Vayamos, por favor, en nuestras Biblias a el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, versículos del 20 al 22. Le voy a dar lectura, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Amén. A mí me ha llamado mucho la atención, siempre me ha solido llamar mucho la atención el uso de la palabra adorar. ¿Qué diferencia hay entre adorar y alabar? Ahora bien, las palabras que más se suelen usar en el hebreo, la que más se suele usar es shacha. Shacha, así como chacha, pero con ese shacha. Significa postrarse, inclinarse o humillarse. No tiene digamos, un matiz específicamente musical, pero sí tiene todo que ver con lo espiritual. ¿Cuál es la postura de tu ser ante Dios? El acto de postrarse, de humillarse ante Él, es shacha, una adoración. Ahora, hay otras dos palabras que se usan en menos frecuencia. Una es muy larga, la voy a leer. Es lehish tachabot, que significa profunda reverencia y adoración. ¿Sí? Es como una especie de adoración, pero más profunda. Y la otra palabra es abodá, con V, abodá con H al final. ¿Qué quiere decir adorar y servir? También se usa en las traducciones para lo que es la palabra servir a Dios. Ahora, cada una de estas tres palabras, independientemente del pasaje en las que se use, implica un reconocimiento total de la grandeza de Dios. Es decir, como consecuencia de eso, el reconocimiento de la pequeñez del ser humano. Nosotros nos humillamos ante Dios no porque tengamos algún complejo de inferioridad, nos estamos rebajando a lo que somos, no tiene nada que ver con eso. Simple y llanamente estamos estableciendo o reconociendo el hecho de que en comparación ante Dios no somos nada. Y es un hecho tal cual. Si nosotros ponemos nuestra pequeñez, lo efímero de nuestras vidas, al costado de la eternidad y la inmensidad de Dios, es que no somos nada. Ese tipo de sensato reconocer nuestra limitación natural, eso es un acto de, digamos, humillación, entre comillas, es decir, adorar a Dios, reconocer la grandeza de Él, es decir, reconocer lo pequeños que somos, ser conscientes de que es Él quien nos sostiene. Es un acto de adoración. Ahora, adorar, como mencionaba, no se limita a
cantarle una alabanza a Dios. Como mencionaba el pastor, hay muchas formas de adorar, ya sea servir a Dios, leer la palabra, orar, etcétera, etcétera. Pero sí se suele relacionar con los tiempos vulnerables e íntimos, esos tiempos en los cuales nosotros mostramos la debilidad de nuestro corazón. Y eso no es algo que suele aflorar siempre o todo el tiempo. Pequeños como somos, nosotros cantamos a la inmensidad de ese gigantesco Dios que nos creó, sin importarnos, sin detenernos a pensar en la pequeñez de nuestras voces, porque simplemente estamos demasiado enfocados en Él como para pensar en nosotros. Cuando nosotros realmente le cantamos una alabanza en adoración auténtica a Dios, estamos teniendo un auténtico acto de humillación, de reconocimiento hacia la grandeza de Él. Dejamos de pensar en nosotros mismos, por eso muchas veces nos dejamos ir y nos quebrantamos. A veces lloramos, ya sea de gozo o de tristeza, de dolor, porque estamos derramando nuestro corazón ante Él. Eso es una adoración auténtica, una adoración que demuestra el espíritu de lo que es el hombre ante su creador. Ahora bien, a mí me gustaría usar este tiempo, los minutos que me quedan el día de hoy, para poder recordar, para que podamos repasar los beneficios de la adoración para nuestras vidas. Porque a veces le tenemos un poquito en menos, ¿no? Como que nos enfocamos más en orar, en leer la palabra, pero no siempre en adorar. A veces nos olvidamos, mis hermanos. Y qué tan bueno es adorar para nosotros. En primer lugar, me gustaría abordar los beneficios espirituales, ¿sí? Vayan a ver qué versículo es. Salmos, el Salmo número 100, el versículo 2. Me gustaría hablar de el beneficio principal, que es entrar en la presencia de Dios de la manera adecuada. ¿Sí? En Salmo 100, versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Nosotros tenemos la facultad, la capacidad de poder entrar en la presencia de Dios a través de la adoración, a través de la alabanza. Eso creo que es uno de los beneficios que nosotros como seres humanos tenemos y que el resto de la creación no tiene, hermanos. Y es algo muy especial que el Señor ha determinado para nosotros. El segundo beneficio espiritual está en el Salmo 22, versículo 3. A ver, Salmo 22, versículo 3. Lo leeré rápidamente. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Qué nos está queriendo decir, hermanos, la palabra? Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Ahí donde hay un pueblo que alaba a Dios, está la presencia de Dios. Qué hermoso. Como tercer beneficio, vayamos a Juan capítulo 4, versículo 24. Ya muchos deben tener este versículo ya en la mente, porque está en el pasaje en el cual habla con la samaritana, nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, mientras más adoramos al Señor, más nos ejercitamos en la práctica de adorar al Señor en espíritu y en verdad, enfocados en Él, con un corazón sincero, con intenciones transparentes, mis hermanos, no adorando y pensando en qué es lo que tengo que hacer más tarde en el día, no, enfocados en Él. Mientras más nos vayamos puliendo en esta práctica, creo que vamos a aprender a entrar a la presencia del Señor de una manera que es más agradable a Él. Contentaremos el corazón del Señor y también nuestros propios corazones en el proceso. Ahora, otros de los beneficios que me gustaría abordar son los beneficios emocionales, mentales para nosotros también como seres humanos. A ver, tengo aquí apartados 3 principalmente. Uno es que adorar mejora el estado de ánimo. Sí.
estaba así haciendo mi investigación, mi research, tiene mucho que ver con la liberación de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina. Sí, hay estudios que están ya científicamente comprobados, ¿no? Son los neurotransmisores que se asocian con lo que es la felicidad, el placer, el gozo. Y este tipo de neurotransmisores en nuestro cerebro se liberan cada que nosotros entonamos una alabanza. Y es algo maravilloso, ¿no? Como nuestro propio organismo está diseñado por el Señor para que nos regocijemos para Él. Él nos creó para adorarlo, perdón. Pero de igual forma, el hecho de que Él se tomara la molestia de diseñarnos, de hacernos de manera que cumplir ese deber, ese propósito, también nos llene de gozo, de placer, nuestro Dios es muy, muy bueno, hermanos, muy bueno. Como segundo beneficio emocional está uno de mis favoritos, que es el hecho de cuando nosotros alabamos, cuando nosotros cantamos para el Señor en grupo, con nuestros hermanos, fomentamos un espíritu de comunidad, de pertenencia. Les comparto aquí, chiquito, yo tuve un tiempo antes de empezar a congregar aquí. Bueno, mi relación con el Señor es muy larga, desde años que le entregué mi vida a Cristo, después no quería congregar, me distancié de Él y demás. En ese tiempo, en esos años que yo no congregaba, estuve expuesta al enfriamiento espiritual y demás. Y ocurrió en 2 ocasiones, de hecho. Ya la tercera la vencida, que vine al Señor y dije, no, me voy a poner a leer su palabra y voy a hacer lo que Él quiera que yo haga. Le entregué el control por completo a Él. En ese tiempo en que yo estaba leyendo de su palabra, yo hacía iglesia de uno. O sea, yo leía, hacía mi ayuno, hacía todo lo que se podría hacer en una iglesia, menos servir, obviamente. Y ya, oraba y demás, todo. Pero cuando entraba en adoración, hermanos, yo no lo notaba en ese entonces, porque a fin de cuentas lo que yo deseaba era adorar al Señor. Yo ponía mis canciones en YouTube, buscaba canciones que fueran bíblicas, yo le cantaba salmos, buscaba salmos cantados para adorarle en la madrugada, me levantaba a orar, todo. Pero yo no sabía, yo no me daba cuenta. Después, conforme fui conociendo más de su palabra, ya llegué como a las cartas apostólicas, así, y me di cuenta de que es necesario que congreguemos, que el Señor quiere que congreguemos, para que podamos servirle, para que podamos bendecir a otros. Y el Señor empezó a poner en mi corazón el sentir de buscar un lugar donde congregar. Recuerdo que la primera vez que el Señor me habló, porque antes ya había ido de visita a nuestra iglesia, pero estaba todavía mi corazón endurecido. La primera vez que el Señor me habló en nuestra iglesia fue en un evento de aniversario, precisamente. Fue en el aniversario de 25 años, si mal no recuerdo. Y recuerdo que justo pusieron la alabanza de Hay Libertad, de la IBI. Y esa era una canción que yo ya me sabía, porque yo la había entonado en mis adoraciones, cuando hacía mi adoración al Señor yo sola. Y yo no podría haber anticipado el impacto que eso tuvo en mí, porque pusieron esa alabanza y recuerdo que cuando yo la cantaba, yo me alegré porque dije, sí, una canción que me sé, pero escuchar la adoración, y fue como que la escuché con varias personas, o sea, todas las personas estaban cantando a viva voz y fue muy emocionante. Fue muy emocionante para mí. Yo siempre escuchaba mi voz sola y cuando escuché todas las voces cantar a coro conmigo y éramos una sola voz, yo me emocioné tanto que me puse a llorar, me puse a llorar, pero de alegría, y fue como, aquí este es mi lugar, ¿no? Fue un gozo, un regalo del Señor para mí. Fue algo muy hermoso. Entonces, ustedes que han empezado a congregar en esta iglesia, siempre aprecienlo mucho, hermanos, aprecien mucho el hecho de tenerse los unos a los otros, de poder congregar, porque yo estuve un buen tiempo haciéndolo sola y de verdad, qué gran bendición.
privilegio, es poder congregar, poder alabar con otras personas, poder orar con otras personas que estén ahí sosteniéndote como una red. Es algo muy, muy hermoso y tú también poder estar ahí para ellos. El sentimiento de comunidad, eso es lo que nos trae la adoración en grupo, ¿sí? Otro de los beneficios, volviendo al tema, cerrando el paréntesis de los testimonios, ¿ya? El tercer beneficio que me gustaría mencionar en cuanto al estado emocional es que nos da un mayor sentido de propósito. Nos recuerda que nosotros estamos hechos para adorar al Señor. Y me gustaría que vayamos rápidamente al capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Dónde está el capítulo 5? Acá hay una parte en la que se menciona versículos del 7 al 10. A ver, lo voy a leer. O bueno, voy a leer desde el versículo 8, de hecho, porque el 7 no. Desde el 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso, mis hermanos, el destino que el Señor tiene para nosotros. Y es alabarle, adorarle, estar en su presencia, heredar todas las cosas. Realmente, que si tú estás adorando y no te sientes pleno, hay que hacer un escaneo espiritual, porque el Espíritu Santo que está en nosotros se regocija cuando nosotros adoramos al Señor. Nos recuerda que somos plenos, que estamos viviendo el propósito de nuestra existencia en tanto estemos sujetos a Él. Así que gloria a Dios por eso, mis hermanos. Y a ver, vamos 17 minutos, nos quedan 3 minutos para mencionar los 3 beneficios físicos, porque también hay beneficios físicos, como les mencionaba anteriormente. Ha habido estudios científicos que corroboran que los tiempos de alabanza son muy buenos para el hombre también. A ver, el primero lo tengo por aquí anotado, y lo voy a leer porque hay mucha terminología aquí técnica. Vamos a ver, trazo con mi hojita. A ver, el primer beneficio es que reduce el estrés. Activa el sistema nervioso parasimpático, lo cual disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Eso reduce el estrés y la ansiedad. Es decir, si estás triste, alaba. Si estás estresado, alaba. Si estás cansado, alaba. Si estás apático, alaba. Si no sientes nada, estás indiferente ante el mundo, alaba. Aunque no lo sientas, alaba. Porque alabar a Dios, entrar en adoración para con Él, te va a ayudar a combatir todas esas cosas toda esa dejadez que a veces como seres humanos podemos sentir en nuestra humanidad. El segundo beneficio estimula la liberación de endorfinas, que son analgésicos naturales y promueven una sensación de bienestar. Y aquí nomás leo el tercero, es mejora el sistema inmunológico, porque reduce los niveles de cortisol, que es una hormona del estrés. Y aquí, hermanos, me gustaría, yo doy fe de eso, porque he notado que en los tiempos en que de repente no separo un tiempo para tener adoración con el Señor, ahora que tengo tantas cosas, tanto el tema de mi trabajo, los horarios y también los compromisos en la iglesia, a veces hace difícil ver uno por el descanso de uno y también los tiempos de intimidad con el Señor, pero esos tiempos a solas con el Señor son tan importantes, no solo para entrar en oración, no solo para leer la palabra, sino también para cantarle al Señor, para adorar, para exclamarle: tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, y simplemente decirle lo maravilloso, lo grandioso que es Él, reconociendo nuestra pequeñez ante Él. Esa adoración que sea agradable para Él es muy importante,
Hace unos días, como ven, yo todavía estoy con un poco de la garganta, pero algunos de ustedes saben que hace una semana y media más o menos yo no tenía voz, no podía hablar. Yo decía, ¿cómo voy a hacer? Pero el Señor es bueno y en medio de esos tiempos, Él me concedió la oportunidad de poder hacer un tiempo para tener unas horitas con Él, solamente con Él, en adoración, en oración. Y hace tiempo no tenía un tiempo tan extenso con Él. A veces uno se para su media hora, una hora al día, en las mañanitas, para tener tiempo con Él, genial. Pero así, de poder estar con Él y poder olvidarte del tiempo, a veces uno no puede porque tiene que trabajar, tiene que hacer cosas, pero se vino el feriado largo, entonces yo dije, bien, esa es la oportunidad para estar con Él y o sea, olvidarme del reloj y todo. Y fue un tiempo muy hermoso con Él y me ayudó a mi salud, porque al día siguiente nada más ya empecé a ponerme mejor y todo, y me alegró tanto el corazón. Y a veces echamos en menos o disminuimos el valor de tener un corazón contento para con el Señor. Y creo que cuando todos estamos cansados, ya como que la vida nos aplasta, no debemos olvidarnos de adorar al Señor, hermanos. Busquémosle, estemos con Él, en su presencia, adoremos. Y adoremos no solamente en sentido musical, que es en lo que he tratado de enfocarme el día de hoy, sino en general en nuestras vidas, que nuestras vidas sean una ofrenda de adoración para Él. Si nosotros hacemos eso, hermanos, vamos a estar, vamos a haber descubierto la plenitud de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, que es a fin de cuentas estar en Él. Sí. Esa ha sido la reflexión del día de hoy. Espero que la tomemos aquí, en nuestros corazones, y que busquemos de Papá Dios en todo tiempo, humillándonos ante Él, con un corazón agradecido, con un corazón enamorado de Él y de su Santo Espíritu. Sí, mis hermanos, gracias por su tiempo. Esta ha sido la reflexión por parte del Ministerio de Niños en Guerreros de Oración. Chao, chao.